leninista. Y como ya no hay tiempo para dedicarle monográficamente a este libro, pues decirle, aquí se reproducen los distintos congresos de la socialdemocracia, es decir, el auténtico socialismo científico alemán, y se ve, por ejemplo, otro ejemplo del despiste de los socialistas españoles. Nos hablan constantemente de la crítica al programa de Gotha. No van al fondo. ¿Qué ocurre? Pues que cuando, aquí figura las fechas y tal, que no hay tiempo de buscar ahora y reproducirlo, cuando se celebra este congreso de Gotha, previamente han pasado un borrador a Marx. Y él termina diciendo que quede bien claro que esto que exponen ustedes no tiene nada que ver con el socialismo científico. Y firma y rubrica. Y entonces los muy despistados de los socialistas españoles hablan y hablan constantemente de notas marginales al programa de Gotha, pero vete a la raíz. Claro que se hace famoso, entonces el programa de Gotha se hace famoso por la crítica de Marx, que la titula Randglossen, notas marginales, glosas marginales al programa de Gotha. Repito, terminando diciendo que eso no tiene nada que ver con el socialismo científico que él ha inventado, ¿no? Que él ha descubierto. Después hablo del socialismo inglés, de el socialismo austriaco, el socialismo religioso de Menicke y de Tillich, que tampoco tienen la menor idea, y después, claro, del socialismo español, tanto Pablo Iglesias como Fernando de los Ríos, Julián Besteiro, etcétera, etcétera. Entonces, repito, toda esta serie, claro, esta fue mi tesis doctoral en la Facultad de Ciencias Políticas. Otro libro, al que le tengo, claro, bastante cariño, como al resto de los demás, es este libro más reciente de Franco, Hitler y Churchill. Pues bien, aquí lo interesante son los documentos que inserto y que no se conocen por el público español. Para empezar, digo, desde el punto de vista de novedad periodística, si ustedes quieren, los dos testamentos de Hitler. Todo el mundo habla de Hitler constantemente. Los más, no quiero citar nombres para no ofender y por supuesto para no alargar, pero si no, citaría los nombres y luego haría una crítica de eso. No tienen ni la menor idea. Pero ¿cómo pueden hablar de la Segunda Guerra Mundial y de todos, que si Hitler era así, que si Hitler era así, y pasar por alto su última voluntad? Pero si yo no digo que confirmen que sea verdad o sea falsedad lo que dice Hitler, pero es su última voluntad. ¿Pero cómo lo pueden pasar por alto? Y que si hablan de tal artículo, de que si de jovencito escribía no sé qué, y que si luego... ¿Pero qué dice usted? ¿Y el testamento qué? Dos testamentos, un testamento político y un testamento privado. No se conoce por el público español. Pero si es su última voluntad. Pero dense cuenta lo siguiente, es que manda traer a un notario. Fíjense ustedes en la fecha en que escribe su testamento, estamos hablando de los últimos días de abril, antes de suicidarse, los últimos días de abril de 1945 en Berlín. Pues nada, tuvieron que salir, como era una orden de Hitler, pues a jugarse la vida, a buscar un notario en la calle tal, número tal. Claro, se puede imaginar el susto que tendría el pobre notario cuando vienen una escuadra de las SS a llevárselo. Pues claro, atemorizado. Se lo lleva al búnker y ante notario hace firmar. O sea, y entonces aquí reproduzco el documento original en alemán. Está algo borroso porque naturalmente en aquella época no existían las fotocopias, era poner papel carbón y había que hacer 4 copias, y naturalmente la copia en la que se reproduce aquí pues
tiene sus defectos de reproducción, pero lleva la firma original y después vienen las firmas de los testigos, entre ellos Martin Bormann y el propio Joseph Goebbels, que firma naturalmente Dr. Joseph Goebbels. Pues bien, después el testamento privado, separado del testamento político. Bien, pues como ven ustedes, esto y otros documentos, dense cuenta, por ejemplo, que es la primera vez que se reproduce íntegro el texto del intercambio de cartas entre Franco y Churchill, que le escribe antes de la conferencia de Yalta de febrero de 1945, advirtiéndole toda la inteligencia y la perspicacia que tienen de Churchill. Aquí se demuestra por intervenciones y declaraciones públicas, incluso en el Parlamento británico, cantando alabanzas de Stalin. Y Franco le advierte de que Stalin, etcétera, etcétera. No puedo, claro, lo interesante es leer lo que le escribe Franco. Bueno, repito, hay libros donde se reproduce, pero mutilado la carta de Franco a Churchill y viceversa. La carta que le contesta Churchill a Franco, totalmente rechazando las insinuaciones sobre Stalin y afirmando que, pero en público lo dice, que es una persona que sabe cumplir sus compromisos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues aquí está el texto. Lo interesante no es lo que yo diga, lo interesante es el texto literal. Y más todavía, que desconocen en general, por lo menos hasta la fecha en que yo escribo este libro, de la conferencia de Yalta, como Roosevelt, que ya estaba con semanas para morir, hace concesiones inauditas a Stalin. El cruce de críticas entre uno y otro sobre a quién incluía en su lista Estados Unidos y cómo le critica Stalin de por qué no ha incluido a Argentina y cómo le contesta tajantemente Roosevelt. Pero, naturalmente, él ya no discute más, Stalin, pero se guarda unas en la manga porque va a insertar en su lista otra serie de países que no podría discutirle entonces Roosevelt. La conferencia de Potsdam, ya muerto Roosevelt, ocupa su puesto Truman, y de cómo saca a relucir Stalin el tema de España, y cómo Churchill se lanza como un tigre a la garganta de Stalin. Aquí ya se ha reconocido, ya ha sabido lo que eran las advertencias de Franco. Estamos hablando ya de julio, agosto de 1945, perdón, porque Churchill, para sorpresa de todos, pierde las elecciones. Se ha aplazado, se ha suspendido la conferencia de Potsdam para que Churchill vaya a Inglaterra, que se celebran elecciones, y pierde las elecciones. Y fíjense el cambio que supone, nada menos que Clement Attlee es el que gana las elecciones, un socialista total que había estado en la España republicana, en el Frente Rojo, visitando con Lister desde la ciudad universitaria, y se le ven en fotografías con puño en alto, etcétera, etcétera. A propósito de lo del puño en alto, los despistados comunistas españoles no tienen ni idea. Nos engañan saludando y cantando la Internacional con puño en alto, incluso las jovencitas ministras de Rodríguez Zapatero. Stalin hace más de 70 años ya retiró el saludo del puño en alto. Tráigame una fotografía para ver dónde se le ve a Stalin saludando con el puño en alto. Tráigame. Y se celebraban todos los 1 de mayo y después la conmemoración de la Revolución de Octubre, que no es Revolución de Octubre, ya saben, el calendario juliano y el calendario gregoriano, total, es muy largo de contar, no se le ve a Stalin saludando con el puño en alto. Bien, pues entonces aquí
Churchill, naturalmente, porque es zona de su influencia España, no puede tolerar que a España le ocurra lo mismo que a Polonia, que a Checoslovaquia, que etcétera, etcétera. Y naturalmente le discute. Y Truman, que se cae del guindo, que mira la discusión a un lado y a otro, porque no tiene ni idea de qué va la historia, porque ha rechazado el reunirse a petición de Churchill con él, va allí de nuevas, y cuando agudamente Churchill le saca a relucir la posibilidad de lo que le ocurrió a su antecesor Roosevelt con el tema de tomar partido por la España republicana, la España roja, entonces ya reacciona ante la